Tu cerebro en este momento tiene plástico adentro. No es una metáfora, no es ciencia ficción. En 2025, investigadores de la Universidad de Nuevo México publicaron en la revista Nature Medicine que encontraron microplásticos en cada muestra de cerebro humano que analizaron. Cada una. Y lo más perturbador no fue eso, fue que la cantidad de plástico en el cerebro humano aumentó un 50% entre 2016 y 2024. En solo 8 años. Lo que estás a punto de escuchar no es alarmismo. Es lo que la ciencia lleva diciendo en voz baja desde hace años. Y que muy poca gente ha querido escuchar. Hoy en Sorprendentemente, los microplásticos y el futuro de la evolución humana. Para entender lo que está pasando hoy, hay que entender por qué el plástico fue el mayor invento del siglo XX. Antes del plástico, fabricar cualquier cosa era caro, lento y limitado. El plástico lo cambió todo. Era ligero, resistente, barato, moldeable en cualquier forma. Con él llegaron los automóviles modernos, la medicina desechable, los empaques de alimentos, los electrodomésticos. La producción global de plástico pasó de casi cero en los años 50 a más de 450 millones de toneladas al año en la actualidad. Y se duplica cada 10 a 15 años. El problema es uno que nadie anticipó. El plástico no desaparece. Se fragmenta. Cuando un objeto de plástico queda expuesto al sol, al calor, al agua, al viento, empieza a romperse en pedazos cada vez más pequeños. Primero en fragmentos visibles, luego en partículas microscópicas. A las que miden menos de 5 milímetros se les llama microplásticos. A las más pequeñas, invisibles al microscopio convencional, se les llama nanoplásticos. Un nanoplástico puede ser miles de veces más delgado que un cabello humano. Son tan pequeños que pueden cruzar membranas biológicas, que ninguna sustancia debería poder cruzar. Como la barrera hematoencefálica, la barrera que supuestamente protege al cerebro de casi todo. Hoy se sabe que los microplásticos la cruzan, y se quedan adentro. Los microplásticos están en el agua que tomas, están en el aire que respiras, están en la sal de mesa, en la miel, en la cerveza, en las frutas y verduras. Se han encontrado en la nieve del Ártico, en las profundidades de la fosa de las Marianas, en la cima del Everest. No hay lugar en el planeta que no esté contaminado con microplásticos. 1 litro de agua embotellada puede contener hasta 240.000 partículas de plástico. Una persona promedio inhala alrededor de 68.000 partículas cada día. Solo por respirar. Y cuando la ciencia empezó a buscarlos dentro del cuerpo humano, los encontró en todos lados. En la sangre, en los pulmones, en el hígado, en los riñones. En el corazón, en los testículos, en la placenta. En la leche materna. En las heces de bebés recién nacidos. Los bebés nacen ya contaminados. Ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿Qué le están haciendo al cuerpo? La respuesta honesta es, todavía no lo sabemos del todo. Pero lo que sí sabemos ya es suficientemente preocupante. En 2024, un estudio en el New England Journal of Medicine analizó pacientes operados para retirar placa de sus arterias. Los que tenían microplásticos en esa placa tenían un riesgo significativamente mayor de infarto, derrame o muerte. Era la primera vez que los microplásticos se vinculaban directamente a un mayor riesgo de muerte en humanos. Los investigadores encontraron que las partículas de plástico en el cerebro no son esféricas y suaves, como esperaban. Son fragmentos afilados, como astillas microscópicas. Las personas fallecidas con diagnóstico de demencia tenían entre 3 y 5 veces más microplásticos en el cerebro que las personas sin demencia. Todavía no se sabe si el plástico causa la demencia, o si la demencia facilita que el plástico se acumule, pero la correlación existe, y es fuerte. Muchos plásticos contienen sustancias como el BPA y los talatos. Estas sustancias son disruptores endocrinos. Imitan o bloquean las hormonas naturales del cuerpo. Interfieren con el sistema reproductivo, con el desarrollo fetal, con el funcionamiento de la tiroides. En niños, cuyos órganos todavía están en desarrollo, el impacto potencial es aún mayor. Investigadores de Stanford encontraron microplásticos en las amígdalas de niños sanos, no en la superficie, adentro del tejido. Desde los años 70,
El conteo global de espermatozoides ha caído más del 50%. En 5 décadas, la fertilidad masculina a nivel mundial se ha reducido a la mitad. Durante mucho tiempo se culpó al estilo de vida, al estrés, a la alimentación. Y esos factores importan, pero los microplásticos se han encontrado en el 100% de las muestras de tejido testicular humano analizadas. En todos. También en el líquido folicular de mujeres que buscan quedar embarazadas. En la placenta. En la leche materna. Lo más inquietante es esto. Las partículas pueden cruzar la placenta y llegar a los órganos del feto en desarrollo. Eso significa que el daño no queda en una sola generación. Puede transmitirse. La exposición de una madre puede afectar la salud de sus hijos, incluso antes de que nazcan. Si esto suena a ciencia ficción, no lo es. Tiene nombre científico: toxicidad transgeneracional, y ya está siendo estudiada activamente. La evolución humana tardó millones de años en producir el cuerpo que tenemos. En menos de 80 años, hemos introducido una nueva sustancia, que penetra hasta el cerebro, altera las hormonas, se acumula en los órganos reproductivos, y pasa a la siguiente generación. Algunos científicos hablan de que los seres humanos se están convirtiendo en los primeros organismos de la historia, cuyo cuerpo contiene plástico de forma permanente. ¿Está el cuerpo humano adaptándose, o siendo dañado lentamente? Lo que sabemos con certeza es esto: ninguna generación anterior en la historia de la humanidad tuvo plástico dentro del cerebro. Nosotros sí, y nuestros hijos tendrán más. Antes de terminar con catastrofismo, es importante decir algo: no estamos indefensos. Evitar el agua embotellada y usar filtros de calidad. No calentar comida en recipientes de plástico. Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados con empaques plásticos. Ventilar los espacios cerrados, porque las partículas de plástico flotan en el aire interior. Preferir ropa de fibras naturales, porque la ropa sintética libera microplásticos al lavarse. A nivel global, hay movimientos en marcha. En 2022, 175 naciones firmaron en la ONU un acuerdo para trabajar hacia el fin de la contaminación plástica. La Unión Europea ya ha prohibido ciertos plásticos de un solo uso. Y en varios países se están desarrollando nuevos materiales biodegradables para reemplazar al plástico en los usos más comunes. ¿Es suficiente? Todavía no. ¿Es posible revertir esto? Depende de la velocidad con la que actuemos. Hace 80 años, el plástico era el futuro. Hoy, ese futuro está dentro de nosotros. En nuestro cerebro, en nuestra sangre, en los órganos de nuestros hijos antes de que nazcan. No sabemos todavía exactamente qué precio pagaremos. Pero la ciencia está siendo muy clara en una cosa: cuanto más tarde en llegar esa respuesta, más difícil será cambiar el rumbo. La pregunta que me queda es esta: ¿crees que los humanos vamos a actuar antes de que sea demasiado tarde? ¿O como tantas veces antes en la historia, vamos a esperar a que el daño sea imposible de ignorar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete para apoyarnos a seguir creando contenido. Y ayúdanos a difundir esta información.